tema controversial, si los hay, es este que le voy a traer hoy. Nosotros, los argentinos, ¿qué tenemos que ver con el imperialismo yanqui, por ejemplo, y la declaración de la independencia? Es una cosa, si a alguien se le dice ahora eso, está loco. Sin embargo, quien se precie de intervenir en política debiera conocer la historia, porque la historia le va a dar una cantidad de señales que posteriormente pueden ser utilizadas para analizar determinadas cosas que se dan en el tiempo, ya que los procesos históricos tienen duraciones de 200, 300, 400, 500 años. Conocer la historia para un político es la base, fíjense, la base de todo sustento de lo que él vaya a elaborar como doctrina, como filosofía o como proyecto político. Pero sin embargo, si a cualquiera de nosotros, a cualquiera de la población, nos dijera o saliera a decir, por ejemplo, que la Argentina y casi todos los países del continente, le debemos la razón y el origen de nuestra independencia, o sea, la consolidación de nuestra independencia. O sea, independencia habíamos nosotros hecho mucha tarea para anteponernos al régimen imperialista español, y que España nos abandonó un poco el continente por las guerras napoleónicas. Pero de eso a que Norteamérica tenga algo que ver con eso, con la declaración de nuestra independencia, y sobre todo no es la declaración de nuestra independencia, sino el reconocimiento de Argentina como país libre, de Argentina y de toda América Latina. Efectivamente, termina la etapa de las guerras napoleónicas, lo derrotan a Napoleón en Waterloo y se reúnen los rusos, el zar de Rusia, se reúnen los gobernantes de Austria, se reúnen los gobernantes de Alemania y acuerdan como primera instancia lo que se llamó la Santa Alianza, que hicieron varios intentos fallidos para recomponer la estructura de Europa y, por ende, reconquistar sus colonias. O sea, reconstruir Europa significaba volver a entronar a Fernando VII, que había sido sacado del trono de España. Entonces, la recomposición significaba que Fernando VII iba a ser otra vez entronado en el gobierno de España, en el reinado, y que se prepararía una flota poderosa entre Francia, España y Portugal para marchar hacia América y reconquistar las colonias. O sea, nosotros íbamos a pasar a ser nuevamente colonias españolas. Se repartirían ahí lo que sea. ¿Qué pasa? Estamos hablando en 1820 y tantos. Ya estaban por zarpar cuando en el Congreso de los Estados Unidos William Monroe da una célebre conferencia y, previendo que ya estaba la flota lista para darse a la mar, para venir en la conquista, les dice: América para los americanos, y cualquier intento de la Europa, que quiera volver a pisar, más o menos, ¿no?, suelo americano, será un problema también con los Estados Unidos. Tendrán un problema también con los Estados Unidos. Increíble. Así que, de inmediato después de eso, del 23 de diciembre de 1823, Estados Unidos le reconoce la independencia como país libre y soberano a la Argentina, Colombia, Venezuela, México, en fin, toda América Latina. Y detiene la famosa reconquista de la Santa Alianza. Es decir,
se plantaron los gringos, los americanos, se plantaron y detuvieron la reconquista de América. ¿Lo sabías? Entonces fíjate vos cómo se inicia una, no te voy a decir que es una dependencia, sino una asociación con Norteamérica. Claro, esto no se sabe muy bien y por eso muchos guitarrean con la... Yo no soy un profesor de historia, te estoy contando más o menos lo que ocurrió. Claro, si viene un profesor de historia va a decir en detalle, pero esto es lo básico históricamente cierto. Ahora bien, ¿te imaginas si ahora un argentino, un peronista, lo que fuera, sale a decir que nosotros le debemos la independencia a Norteamérica? No. Pero te voy a seguir la historia esta bastante traída de los pelos. Te vas a sorprender cuánta relación nosotros tenemos y cuánto es la lucha que debemos seguir librando por años y años. ¿Te das cuenta desde dónde arranca la injerencia? Que, claro, con distintas formas y matices, se proyecta a lo largo de todo el tiempo, desde 1800, del siglo XVIII, hasta fines del siglo XVIII, hasta todo el siglo XIX y el siglo XX. Entonces, cuando vos oís, mejor dicho, que dicen el patio trasero, somos el patio trasero de los Estados Unidos, ¿por qué ellos lo consideran eso? ¿Por qué ellos lo consideran que si no hubiera sido por ellos, todos nuestros países no tuvieran la independencia, hubiéramos vuelto a caer en ser colonias españolas o portuguesas? Entonces, cuando nosotros reaccionamos ahora con derechos, nosotros reaccionamos, somos países independientemente libres, y no conocemos esos orígenes, pero no por hecho de conocerlos tenemos que aceptarlos, sino que yo estoy poniendo en evidencia para que veas lo que es el papel de lo que se llama imperialismo que opera sobre el continente americano. Ahora, lo hicieron con México primero, con México fue violento. O sea, después de la abortada invasión de la Santa Alianza, Francia invade México, llega con Iturbide e instala a Maximiliano como emperador, como en México. ¿Qué pasa? Cuando se instala en México y domina todo el poder, pero enfrente de los Estados Unidos. Entonces, por eso, Juárez atraviesa todo México con su documentación, sus papeles, y viene a pedir protección a los Estados Unidos. Y a Estados Unidos le da todo el poderío militar a través de la flota y de soldados y armamento y todo, para sacar al invasor francés del territorio mexicano. O sea, no que los mexicanos se echaron a los franceses en la batalla de Puebla, no, fue con el patrocinio, el posicionamiento y la ayuda concreta de Estados Unidos para sacar a los franceses de México. Entonces te das cuenta cómo se ha venido hilvanando todo. Y después viene otra etapa que es la lucha intestina comercial con Inglaterra, que desplaza a Inglaterra y que es la que yo te cuento, que los ingleses, cuando los americanos se van penetrando en Estados Unidos, en toda América Latina, los americanos van a penetrar comercialmente en toda América, los ingleses crean el tema del imperialismo. Ellos inventan el imperialismo porque ellos eran los imperialistas que dominaban América Latina, los ingleses, comercialmente. Entonces crean la leyenda esta que ha llegado hasta nuestros días. Ahora bien, ya ese es más o menos un bosquejo histórico medio traído de los pelos, pero esa es la realidad histórica. Vos lo podés, si tenés duda, podés recabar en los resúmenes históricos y es muy fácil luego de encontrar. Sobre todo hay un autor que habla mucho de eso, un mexicano
que es el que más ha tratado sobre este tema y que te lo recomiendo, se llama Carlos Pereira. Tiene libros extraordinarios con relación a esto. Pero bueno, ahora, la venida de Macri al gobierno obedece a eso. O sea, Estados Unidos, en su búsqueda por hacerse dueño de los recursos fósiles del mundo, instaló varias guerras simultáneas. Y entonces, claro, ellos son una nación poderosa en armas, en tecnología y en economía. O sea, son imperialistas. No es que sean la Madre Teresa de Calcuta. Y el imperialismo, todo imperialismo que se sostenga, tiene que hacer cosas lógicas e ilógicas. Lógicas para ellos e ilógicas para los afectados. Descuidaron en estas guerras que han tenido últimamente, en los últimos 10 años, descuidaron el patio trasero, descuidaron América Latina. O sea, nos abandonaron prácticamente. Y se metieron los chinos. Se metieron los chinos, se metieron los rusos, capitales, pero se metieron ¿por qué? Porque no operaron con la divisa americana, o sea, que era el gran sostén de Estados Unidos. Ellos cambiaron producto, industria pesada, equipamientos, puentes, trenes, carreteras, maquinaria, centrales eléctricas, centrales hidroeléctricas, a cambio de comida. Se metieron los chinos en 10 años en todo el continente e hicieron los grandes negocios que Estados Unidos los perdió. Fíjate, todo el sistema ferroviario argentino es chino. Eso de cajón era un negocio de Estados Unidos. Lo mismo en Venezuela, en Colombia, en fin, todo lado. En Brasil, los chinos se metieron con todo. Entonces, fíjate cuál es la cosa. Hoy han retomado la línea. Eso es lo que hay que saber. Han retomado la línea. Por eso lo imposible está sucediendo. Están cayendo todas las democracias populares que se habían instalado apoyados económicamente por China y por la India y por Rusia un poco. Pero China era fundamental, porque China cambiaba por comida. Entonces ahora que está Estados Unidos retomando la manija en todo el continente. Si vos ves lo que está pasando en todo el continente, te vas a dar cuenta que lo que quieren retomar ellos es el dominio del comercio. Entonces van a tomar todo el comercio futuro de industria, de armamentos, de equipamientos y de divisas. Por eso llegó Macri al gobierno. O sea, hay una estrategia en todo el continente. ¿Te das cuenta cómo es la cosa? Ahora bien, nosotros, si no conocemos eso, y nos vamos a dar contra todos los muros habidos y por haber, y nos van a reventar de cualquier forma. Entonces, ahora es cuando deben aparecer nuestros dirigentes con inteligencia, sabiendo la historia y ver cómo nos insertamos en la realidad. No es que nos vamos a entregar, no, pero a ver cómo manejamos esa realidad que históricamente está instalada de cajón. No es que está instalada porque vinieron los comunistas, los socialistas. Está instalada porque es una referencia histórica que yo te he traído y que te explica un montón de cosas que mucha gente no se la puede explicar nunca. Y que ese veneno que tiene, que es justificado, porque han hecho barbaridades, pero han hecho barbaridades porque la gente no entendió nunca el mensaje de la historia, porque no la conocía. Ahora que este modesto aporte trata de encender una lucecita para que vengan los capaces, los intelectuales, la gente que realmente es la que nosotros tenemos cifradas grandes esperanzas, para que nos aclaren este panorama y que nos digan o nos orienten cómo seguimos. O vamos a salir todos a enfrentar las barbaridades que pueden hacer contra nosotros para imponer una posición dominante
que está generando controversia en el mundo. Nosotros, si nos resistimos, nos van a hacer pelota. Entonces tenemos que usar la inteligencia a ver cómo nos podemos insertar en ese fenómeno tan extraordinario. Ahora, si vos tenés ideas, no me putees a mí, exponelas, capacitate históricamente para que veas lo que ha sucedido y lo que está sucediendo y aportá ideas. Porque ahora necesitamos ideas, hermano. No necesitamos que me insultes ni que insultes a nadie. Esa es la realidad. Podés estudiarla mejor que yo y a lo mejor tenés más información que la que yo tengo. Yo tengo bastante información. Tal vez no la pueda expresar toda, pero sí tengo mucha información porque me he pasado años tratando de entender este fenómeno. Entonces, te pido por favor, no insultes, no rompas nada. Averiguá lo que yo te he dicho y convocá a la gente que sabe a ver si le encontramos la vuelta para nosotros retomar el poder con una base que nos sustente. ¿Me entendés? No vamos a volver a exponer 30.000 vidas otra vez para llegar al gobierno. ¿Me entendés?